planteando que si les gusta esa metodología. Esa es la apuesta que tenemos. O sea, ampliar la participación para ordenar. No solamente mediante consulta, que ya está probado que funciona. Si se respeta, funciona. 2006, 2010, 2018, eso funciona ese método. Pero no solamente hacerlo en el tema de nuestros candidatos presidenciales, sino hacerlo también para ordenar nuestras listas de Cámara y Senado. Y también, obviamente, esperamos que nos funcione, hacerlo en el 2027, para ordenar las listas de consejos, para ordenar las listas de asamblea, para ordenar y definir mediante consulta nuestros candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones. Yo creo que coincidimos, pues, que el tema organizativo nos jugó una mala pasada, por decirlo de una forma, sin echarnos culpa unos a otros en el proceso del 2023. Se nos escapó, pero en la circular yo creo que Alberto está aquí, Alberto es muy juicioso con los documentos, no me deja mentir. En el año 2023 nosotros habíamos dicho también desde el pacto que íbamos a hacer una consulta el 4 de junio para precisamente mediante consulta escoger nuestros candidatos y candidatas a las asambleas, a las que se jugaba ahí, que se llaman de mitad. Pero esa consulta no se hizo, se malogró. Y entonces vino el proceso que no pudimos ni tener siquiera ni avalar a muchos candidatos y candidatas en los territorios. Y fuera de eso, pues la forma de escogerlos es lo que llamamos popularmente el bolígrafo. Entonces nosotros queremos es que no desaparezcamos esa figura, que no sea el bolígrafo, que no sea la recomendación, sino que sea el reconocimiento de la base, ¿cierto?, de su trabajo social, de su trabajo popular, y que seguramente puedan aparecer candidaturas que hoy en la mesa no las estamos viendo, pero que tienen trabajo, las mujeres, los jóvenes, los campesinos, o sea, lo que llamamos el movimiento social. Y cierro, ese fue también el mensaje precisamente de la recomposición del gabinete que tuvo su expresión pública en la noche de ayer. El gabinete se está componiendo con actores del movimiento social. Un trabajador llega al Ministerio de Minas, ¿cierto? Un activista medioambiental, una activista medioambiental originaria llega al Ministerio de Ambiente, una indígena, o sea, el movimiento social. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, estamos entretenidísimos. Ya me pasé. No, yo creo que esas son las reflexiones. O sea, uno puede hablar y la verdad que el esfuerzo que hizo Carlos y el equipo para plasmar estas ideas y escribirlas, hacerlas en una forma consecuente, pues es supremamente valioso. Pero yo sí quiero decirles, hoy más que nunca nos afana el que podamos ponerle método a este proceso. Yo me resisto a creer, pues, que nosotros hoy, teniendo gobierno, no podamos organizar esto. ¿Sí o no? Amén de lo que significa la fuerza de la ejecución del gobierno. Pues, si nos vamos a cifras, que es lo que tenemos que salir también a hablar en el territorio, porque esto es con datos, ¿cierto? ¿Cuántas hectáreas de tierra este gobierno en estos 2 años y medio ha entregado? Campesino y campesino. Pues los datos dicen que entre Santos y Duque, en 12 años entregaron 37.000 hectáreas. Petro ya va por 400
40.000. Y se viene un avance fuerte, sobre todo en el sur, incluido el valle, de entrega de tierra. Y entendemos, los que hemos estado en esta discusión y tal, que el tema es la distribución de la tierra, ¿no? ¿Sí o no? Por ahí como que comienza la cosa. Si podemos democratizar la tenencia de la tierra o hacer reforma agraria como en el primer punto del acuerdo de paz, ¿cierto? Y además, yéndonos a la historia, ¿cuáles países se han podido desarrollar? Pues los que hicieron reformas agrarias. Bueno, yo creo que vamos en el camino. Y esta es una discusión que casi que a diario tenemos en algunos escenarios, estimado concejal, porque aquí, sobre todo en el Consejo de Cali, también en la Asamblea, pues hay dos visiones, ¿cierto? En estos días discutíamos eso. No, es que el sistema general de participaciones ha bajado, ¿cierto? Entonces los recursos para algunos programas van, y le dije, y el próximo año van a bajar más. Porque ¿de qué depende el sistema general? Pues del petróleo y del carbón. Y nosotros no vamos por ahí. Nosotros vamos es por la productividad. O sea que esa vaina del sistema general de participación no puede seguir siendo la tabla de salvación, ¿cierto? Porque nosotros estamos diciendo que hay que cambiar el modelo. Y los datos lo están demostrando. ¿Cuál fue el renglón de la economía que más creció en este país? La agricultura, por encima del 8%. Y el segundo, el turismo. Y en global, ¿cierto? Con algunos que se estancaron y seguramente fueron hacia atrás, fue el 1.7%, que es el crecimiento de la economía colombiana más importante en toda la región latinoamericana, e incluso el sexto del mundo. ¿Ya? Esos son los datos y eso tenemos que hablar fuerte, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, amén de que tenemos mucha, sobre todo para herramienta de calle, porque el tema es la calle, ir a tocar la puerta, hablar. El tema de que pueda pasar la reforma pensional. Eso sí sería fundamental, porque esto es con cifras. ¿Por cuántos votos le ganamos nosotros a Rodolfo? 700, digámoslo, englobémoslo. 600, imagínense pues. ¿Da? Bueno. Entonces, bueno, esperamos que los nuevos votantes del 22 para acá pues estén más hacia la visión progresista, ¿sí o no? Ratificar los que votaron. Y unos votantes muy de nuestra edad que votaban coaccionados por estar en las listicas del Sirven para tener un auxilio, podamos sacarlos de ahí. Y en vez de tenerlos en un programa, les tengamos un derecho. Porque esa sí es la de fondo nuestra, somos defensores de los derechos. Y si logramos eso, entonces sí tenemos una tarea de hablar casi que con cada uno de esos 3 millones de personas adultas que se van a beneficiar de la reforma pensional. Y que mayoritariamente han votado ¿a dónde? A la derecha. O sea que ahí tenemos el nicho de trabajo para conseguir los votos que hagan la diferencia. Felicitaciones, Carlos. Un gran esfuerzo y creo que muy valioso también para seguramente muchas conversas que tenemos que hacer. Muchas, o asambleas, bueno, conversas que tenemos que hacer de la unidad de la izquierda y el progresismo en Colombia. La unidad no es doctora en ciencias religiosas, es abogado en ejercicio, es un activista social que ha sido secretario general del SUTEP, miembro del comité ejecutivo de la CUT, candidato al consejo de su municipio, candidato a varios cargos de representación popular, y aquí está para darnos su punto de vista sobre eso. Bueno, muchas gracias a
a Manuel, que hoy está moderando, igualmente al antropólogo, a Norberto Jaramillo, somos coterráneos, yo soy de Caicedonia, Valle del Cauca, a Ferney, nuestro diputado, y lógico a Carlos, y a todos los que han asistido a pesar de esta tarde lluviosa, pero están aquí en este importante lanzamiento y en este conversatorio donde Carlos ha querido plasmar lo que hemos venido buscando desde hace muchos tiempos, desde hace décadas, buscando la unidad de la izquierda. Y en ese sentido, Carlos decía en su introducción que la política es compleja y es una complejidad. Pero yo quiero que tengamos en cuenta 3 o 4 términos antes de hacer mi disertación para que entendamos claramente. Primero, la política es una ciencia. Los que somos abogados aquí, cuando estudiamos ciencias políticas y derecho, entenderán lo de la ciencia. Pero estas 4 palabras que quiero definirles para que entiendan la disertación: primero, que es una matemática y organizativa que organiza conocimientos en forma de hipótesis y predicciones comprobables sobre el universo, que es la política. Y de la política la pueden definir varios de diferentes maneras, pero la política es una ciencia porque tiene un método científico que conduce al conocimiento de objetivos y hechos políticos, culturales, económicos y todo lo que entendemos nosotros. E igualmente entender nosotros la complejidad, que es algo complejo, que es algo difícil. Pero entonces, por último, definamos qué es ciencia política. La ciencia política es una ciencia social que se aboca al estudio y análisis de las relaciones de poder, implícitas o explícitas, entre la autoridad, entre los individuos, entre los grupos y las organizaciones y las estructuras. Entendiendo estas 4 definiciones para tener claro, quiero corroborar un poquito el quehacer político histórico de Gustavo Petro, donde faltó algunas cosas a pesar de toda la reseña histórica de quienes me antecedieron. Gustavo Petro empezó, y ustedes lo conocen, como militante en el M19. Luego, después de la Constitución de 1991, ya se crea el partido político como tal, M19, donde empieza a trabajar fuertemente. Y luego de muchos años se creó, como ellos lo dijeron, el Polo Democrático. Ustedes conocen más la historia que mi persona. Después del Polo Democrático, algunos nos retiramos de ahí, que no es el momento de recordar por qué nos retiramos, entre los cuales estaba Gustavo Petro, y se creó el movimiento de progresistas. Y ahí nos retiramos. Cuando nos retiramos, porque yo fui el presidente de Unidad Democrática en su momento, que lideraba y lidera todavía el doctor Luis Carlos Avellaneda Tarazona. Nos retiramos con esas 3 líderes que fue Luis Carlos Avellaneda Tarazona, Gustavo Petro y De la Ruz. Esos fueron los 3 que empezaron, y nos retiramos y quedamos progresistas. Y luego les faltó que en el 2013 nos fusionamos con los verdes que venían del 2009 y se creó la Alianza Verde, donde muchos de aquí estuvieron con nosotros acompañando ese proceso, donde tuve también la oportunidad de ser el presidente de la Alianza Verde del Valle del Cauca por 4 años. Y luego Gustavo Petro se retira en el 2018. Unos continuamos, pero en el 2022 nos retiramos varios para crear el pacto histórico. Y en ese orden de ideas, mi padre decía, que en paz descanse, yo estaba muy pequeño y ya yo éramos líderes y empezamos como a que nos gustara la política, y decía: vea, mijo, pasarán muchos años para que las izquierdas se unan. Y yo creí que iba a morir y no nos íbamos a unir. Pero Dios me dio vida para poder ver un gobierno en la presidencia de la República social, democrático y alternativo, como es Gustavo Petro. Y en ese orden de ideas, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa a nosotros? Con varios de ustedes nos hemos encontrado en las calles, en el sindicalismo, en las marchas, en las políticas de todos estos movimientos que... Pero ¿qué nos pasa? Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos una mirada y una introspección para ver si realmente podemos llegar a ese título de ese libro tan significativo: la unidad de la izquierda y el progresismo en Colombia. ¿Será posible que tengamos una unidad?
las izquierdas y los progresistas y los sociales y los demócratas. Y en el 2022, que es donde ya empezamos nosotros a trabajar fuertemente esto, Ferney lo decía, llegaron todas las bases sociales que nunca habían participado en política. El Valle del Cauca y Cali, la capital de la resistencia, todos esos pelados valientes, todos esos jóvenes que hicieron lo que partió la historia, yo digo también para muchos, en el 2021, después del COVID. ¿Qué fue lo que se dio acá? El estallido social. Y todas esas bases y esos jóvenes y esas personas de más bajos recursos dijeron, no, aquí hay que hacer algo, no podemos continuar así. Pero a ellos, con todos los que yo he hablado de primera línea, con todos los movimientos, les he dicho, miren, debemos de formarnos, educarnos, porque así es la única manera de que ustedes puedan llegar a ocupar grandes cargos y poder coordinar y dirigir el país, el departamento, el municipio, su región. Si no lo hacen ustedes a través del estudio, solamente nosotros, como los maestros que les he dicho yo, sigamos protestando y sigamos en las calles, pero no tengamos nosotros quien nos represente allá en el Ejecutivo y en el Legislativo, y verá que nada pasa. Pero, ¿por qué nosotros no hemos sido capaces todavía de encontrar esa unidad? ¿Será que nos falta todavía de poner un poco los egos? ¿Será que nos falta de poner un poco el sectarismo? ¿Será que nos falta ser un poco más abiertos a los cambios y no entender la política cerradamente? Gustavo Petro lo ha dicho, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy un socialista. Pero hay que entender también qué es el socialismo, porque los medios de comunicación al servicio de los grandes empresarios, terratenientes, narcotraficantes, sicarios y corruptos de este país están y seguirán enlodando todo lo que ha hecho Gustavo Petro. Y nosotros, desafortunadamente, también, ¿por qué nos ha faltado? Yo hoy hacía un análisis con una persona que decía, ¿y usted todavía sigue con Gustavo Petro? En todo esto que yo le dije he estado, desde el Polo Democrático, en Progresistas, en Alianza Verde, Pacto Histórico y todo, hemos estado acompañando a Gustavo Petro, pero le decía yo, venga, ¿cuándo nos vamos a quitar el chip de que creíamos que Gustavo Petro iba a cambiar todo en el mundo, perdón, en Colombia, y que ya se iba a solucionar mi problema personal de salud, de vivienda, de educación, de empleo, de todo lo que queramos nosotros? Y por eso es que muchas personas hoy todavía dicen, no, ya no me representa, porque no tienen una convicción, porque no han tenido una filosofía, porque no han entendido claramente qué es el modelo que Gustavo Petro quiere y todos los que queremos trabajar con ello. Y Carlos Gaviria, que en paz descanse, también decía, sin sectarismos y sin ambigüedades. Y sí que tenemos ambigüedad en las izquierdas. Ahí Ferney decía algunas cosas y ahora ya en este 2025, con miras al 2026, a volver a tener un gobierno progresista, democrático y alternativo, a pesar de que hayan unos matices diferentes, todos tenemos claro algo, lo siguiente: vamos a apoyar candidato, candidata que sea elegida para la presidencia de la República. Y en esa pedagogía estoy yo en toda parte diciéndole, cuando ya se elija el candidato o la candidata, no empecemos otra vez los viejos de izquierda que nos llamamos, los viejos sindicalistas, los viejos defensores de derechos humanos, a decir, no, si es fulano no me representa, yo no voto por él o por ella. Así no vamos a construir. Y yo se lo he dicho a la gente, y perdonen que voy a expresarlo primera vez en un escenario público y lo seguiré haciendo así. Si se elige una persona que ha militado en la derecha, pero queremos llevarlo a la presidencia, votaría nuevamente por él. Y como maestro, cuando se presentó a la presidencia de la República, se me fue, sobre un lapsus antes de Duque. No, Santos. El magisterio direccionó para que votáramos por Santos. Y muchos decían, no, ¿cómo así? Yo le hice campaña a Santos porque entendía lo que quería y él dijo, vamos a hacer los diálogos de paz con las FARC.
Por eso, pero desde teológico, en segunda vuelta, porque tenemos nosotros, pero es que en segunda vuelta tampoco los maestros, que a veces somos radicales, igual que muchos de izquierda, dijeron, no votan, exactamente, solo por la paz, pero votamos, pero muchos se abstuvieron de votar en segunda vuelta y no votaron. Y por eso fueron los resultados. Y por eso ahora les digo, miren, compañeros, compañeras, sea el candidato o la candidata que sea, que sé que van a hacer sus consultas y todo, pero también Gustavo es muy inteligente. Cada 30 años o 40 dice que es que nació un líder de esas cualidades cuando nació Gaitán y estuvo, cuando fue Galán, y ahora tenemos a Gustavo Petro. Entonces, en ese orden de ideas, yo sé que no se va a equivocar. Y el candidato o la candidata que sea electo, vamos a apoyarlos, compañeros, sin sectarismos, sin ambigüedades y sin ponernos a decir cosas de que sí, de que no, de que esto fue o aquello. Si no, no vamos a lograr nada. Y en cuanto al tema ya de las listas para Senado, para Cámara, para Consejo y todo, ese es otro paseo. Porque los del Frente Amplio Unitarios que venimos trabajando desde hace más de un año también, ahí está, comunes, voy a nombrar los que tenemos personalidad jurídica y luego los que les han quitado personalidad jurídica y los que no tienen. Tenemos el Partido Comunes, tenemos el movimiento político, el Partido de los Trabajadores de Colombia, el PTC, y estamos Esperanza Democrática. Pero quiero hacer un paréntesis, ¿por qué Esperanza Democrática? ¿Ustedes se acuerdan del EPL? Yo creo que los que tienen más historia conocidos saben que fue el EPL, Esperanza, Paz y Libertad. A Esperanza, Paz y Libertad también le quitaron la personalidad jurídica en su momento, años atrás, y a Unidad Democrática también nos la quitaron. Y hace 2 años, vamos a completar hace 2 años, trabajando los grandes líderes, porque nuestro presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Domingo Espitia, fue del EPL y se pudieron hablar con ellos mismos, y Avellaneda, con Julio Carrascal, con toda esta gente fuerte, y se pusieron de acuerdo a que nos uniéramos, y por eso nosotros ya dejamos el nombre de Esperanza, de Unidad Democrática, y ellos dejaron el EPL, y fue duro la discusión porque ellos querían que se siguiera llamando EPL el movimiento, y nosotros les decíamos, mire lo que pasó con las FARC. Tuvieron que cambiar de nombre porque estamos en un país muy conservador. El solo que nos vean externamente cómo estamos, en eso nos marketizan. Entonces, con Esperanza, Paz y Libertad, nacemos nuestro. Entonces, Unidad Democrática, quitamos la unidad y quedó Democrática, y el EPL quitó Paz y Libertad y dejó Esperanza. Entonces, Esperanza Democrática, venimos trabajando desde hace muchos años, porque algunos decían, ¿y de dónde nació Esperanza Democrática? De esa fusión que hicimos en un congreso hace 2 años, y hoy estamos trabajando entonces Comunes, Partido de los Trabajadores y Esperanza Democrática, que somos los que tenemos personalidad jurídica. Ahí también en este Frente Amplio Unitarios está Todos Somos Colombia, que le quitaron la personalidad jurídica a Clara López. Está también parte de Fuerza Ciudadana de Caicedo, que también le quitaron la personalidad jurídica. Ya hablamos en Bogotá con él y estamos en acercamiento a ver si llega para acá también. ¿Y cuál es la idea que tenemos? El Frente Amplio Unitarios, el Partido Unitario, Pacto Histórico, entre otros, que de cada sector, y además, esto lo digo también muy personal, no involucro a nadie, ni siquiera al movimiento unitarios, hay otro sector que es por el centro, como ellos dicen, y de pronto va a estar ahí Murillo, de pronto va a estar ahí Francia Márquez, de pronto va a estar ahí Roy Barreras, de pronto va a estar ahí varias personas, y ellos también van a tener sus listas. Y dicen que el sector del partido político Pacto Histórico que ya se conformó, el Frente Amplio Unitarios, y ese frente o ese centro izquierda que llaman ellos, cada uno se supone que debe elegir un candidato o candidata a la presidencia, para luego hacer la consulta interpartidista y que gane la mejor o el mejor, y yo sé que mejor no nos vamos a equivocar, pero en las listas ahí sí tenemos unas diferencias. El Pacto Histórico va a volver a hacer su lista cerrada. Nosotros dijimos, no estamos con la lista cerrada, vamos a hacer una lista abierta al Senado, a la Cámara y posteriormente a asambleas y consejos en muchas situaciones. E igualmente nosotros
vamos a trabajar arduamente y nosotros, como lo dijo ahora Manuel, somos del pacto histórico, que ahora ya tenemos de pronto una pequeña diferencia entre los analistas, pero estamos trabajando por el gobierno, estamos trabajando por todos los modelos que está haciendo Gustavo Petro y esas reformas que está haciendo, que no le ha permitido la prensa amarillista, los medios de comunicación y esos movimientos de derecha. Por eso nosotros no tenemos ninguna diferencia, sino sencillamente de forma, más no de fondo, pero nos vamos a encontrar en el camino y ojalá los compañeros del pacto histórico tengan hartos candidatos y candidatas electas al Senado y a la Cámara. Igualmente los de unitarios del Frente Amplio, igual los del centro, porque es que ya no sé qué pasó y ahí vuelve a la pregunta, ¿por qué no hemos sido capaces de unirnos? Y como lo dice Manuel, el ejemplo alguien de Uruguay con ese Frente Amplio que tenemos nosotros, pero vamos mejorando y yo aspiro que no muy lejano tengamos solamente también un movimiento grande, porque es que nosotros tenemos más de 25 partidos con personalidad jurídica y eso en una sociedad, muchos dicen eso es democracia, otros dicen no es democracia. No voy a empezar tampoco acá a cuestionar si eso es democracia o no, cada cual lo entenderá, pero a veces la democratización es un poco mala y les voy a decir por qué y con esto termino mi intervención. Como abogado yo he dicho, mire, estamos democratizando tanto las cosas que nos estamos volviendo en algo que va a ser incontrolable. Todos nos rige una sola constitución, pero en el tema, por ejemplo, de la educación, ya los indígenas lo rige un estatuto, los maestros del 2023 hacia acá lo rige otro estatuto, los que somos del 2003 hacia allá otro estatuto, ahora los afros los van a querer otro estatuto, nos están dividiendo y todos somos maestros y hacemos las mismas funciones, sea en el sector rural o urbano. Y si a eso le agregamos, y me disculpan, con las mujeres no me van a mirar feo, porque a veces cuando uno quiere tratar un tema de mujeres, yo lo pienso dos veces porque es peligroso lo de género. Bueno, pero la misma constitución, pero ya hoy todo el mundo quiere tener su propia identidad para todo, hay que tenerla, pero no para todo, porque entonces yo le digo, al paso que vamos a tener que tener una constitución diferente para las mujeres, para los LGTBI, para los indígenas, y así sigo. Entonces, para los hombres, para los jóvenes, para los niños, y quiero que me entiendan en el sentido sano lo que estoy tratando de decir. Pero, ¿verdad? Todos nos estamos queriendo apoderar de que es que yo soy el que tengo la verdad revelada. Y le he dicho a tantas personas, porque hoy me dijo alguien, y no me da pena decirlo, pero es que usted es de Caicedonia, Laureano. ¿Usted fue del Partido Conservador? Le digo, sí. Y fui también cuando era joven y bello. Claro que todavía ya no estamos jóvenes. Pero fui de allá presidente de los Partidos Conservadores hace 28, 30 años y me retiré cuando se creó el Polo Democrático Alternativo porque entendí muchas situaciones. Pero aquí muchos nos la estamos dando de puros, de santos, de los que son solamente esto. Y por eso, si alguien era de un partido y viene el pacto, viene alguien, no, ¿por qué lo vamos a recibir? Ese no, ese ha sido de derecha. Compañeros, la política no se hace así. Y hay personas que criticaron tanto, y hoy, tanto que critican a Benedetti, a Roy, y nosotros que estuvimos recorriendo todo el Valle del Cauca, cuando éramos candidatos a la Cámara de Representantes, si ellos no hubiesen entrado, quién sabe si hubiéramos ganado. Entonces, compañeros, dejemos los egos, los sectarismos y miremos qué. Pero tampoco vamos a buscar unos manguitos ni en una lista ni en la otra, porque eso sí que también nos ha traído sorpresa, lo de los manguitos y las sorpresas que nos llevamos. Entonces, sencillamente estamos por un presidente o una presidente democrático, alternativo y social. En las listas tenemos un poco de diferencia, pero no les extrañe que el día de mañana Petro diga a las 3 de la mañana, venga, vamos con un frente, vamos con lista abierta o algo, entonces algo. Eso es delicado. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Ojalá todos leamos ese libro, lo analicemos, como lo decía Manuel, habrá cosas que las compartimos, otros no, pero vamos a escucharle de primera voz, ahora sí, el centro de este conversatorio y del lanzamiento del libro, a Carlos. Muchas gracias a todos por su asistencia.
Gracias a la mesa principal y a usted, Carlos, por la invitación. Me honra con esa invitación y estar acá en la mesa y en el lanzamiento de su libro. Muchas gracias para todos. Muy bien, muchas gracias, compañero Laureano. Vamos a recibir un saludo de una persona que está aquí en sala. Ya vamos a decir quién es, pero no puedo evitar meter un elemento para la reflexión, porque esta es prácticamente una sesión de trabajo, compañeras y compañeros. Y para introducir ese elemento me apoyo en un dato contenido aquí en el libro, que es una reflexión muy honda. Dice así: después de hacer un recorrido sobre todo lo que significaron la votación del Pacto Histórico en el 2022 que nos llevó al gobierno, dice esto: las políticas de izquierda y centroizquierda sumados los indígenas, alrededor del 20% de la votación en el Senado, 40 de 108 curules. Este hipotético y optimista porcentaje se redefiniría luego con la realidad de la práctica política de los congresistas, sobre todo de aquellos que se reclaman del centro verde, algunos de los cuales terminaron aliados a la derecha. No es ese el énfasis que quiero poner, los manguitos que menciona Laureano, no es ese el énfasis de este párrafo. El énfasis está en que, como ustedes recuerdan, habíamos lanzado en el pacto histórico una consigna muy simple y elemental: 55-86, ustedes recuerdan. Necesitábamos 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara para poder tener el dominio total y poder aprobar las leyes y las normas que íbamos a presentar. Eso era sencillo, 55, 86, y con esa consigna fuimos a la lucha. Aquí está diciendo Carlos que obtuvimos el 37% de la votación, 40 curules, lo cual demuestra que no estuvimos extremadamente lejos del objetivo, que era posible. Pero además recuerden las famosas curules de paz. Eran 10 o 15, Carlos, 10, las curules de paz. Con esas hubiéramos tenido el 40, es decir, estuvimos muy cerca. Pero ¿a dónde voy? El compañero Carlos Caicedo con la Fuerza Ciudadana protagonizaron uno de los episodios más dolorosos en la historia de esta lucha por la unidad. Con la Fuerza Ciudadana no ingresaron a la lista del pacto histórico por las razones que sean. Algunas de ellas, esas razones se están repitiendo ahora, pero por la razón que sea respetable, no ingresaron, presentaron su lista al Congreso de la República, obtuvieron 500.000 votos, compañeras y compañeros, y no alcanzaron el umbral. Gustavo Petro dijo al otro día o a los pocos días, en la lista del pacto histórico hubiéramos alcanzado 3 o 4 curules más con eso, con esa votación lo digo solamente para dejarlo ahí, compañeras y compañeros. Ahora el umbral va a ser de más de 600.000 votos, ¿no? Va a ser el umbral. Y ahí existe latente esa preocupación de que nos vuelva a pasar algo como eso. Ahí lo dejo solo como reflexión, compañeras y compañeros, que es un dato muy interesante de este libro que pido hablar sobre ella. Compañero Rodrigo Salazar, concejal de la ciudad, me disculpa, el señor Carlos me había dicho que cuando usted llegara yo lo llamara por acá, a mí me olvidó, pero a usted no le importa eso. Usted, entonces, por favor, preséntenos un saludo. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, todas. Felicitar al doctor Carlos por este esfuerzo de aportar desde la reflexión, desde el estudio, a un debate que es muy importante, que desde hace muchos años se viene trabajando, se viene planteando esa necesidad, pero que hoy más que nunca toma bastante relevancia. Estaba ahorita hablando ahí, escuchaba y alguien decía, pues que la unidad de la izquierda y el progresismo, es que acá el progresismo no es la izquierda,
Bueno, lo decían ahí, medio de joda, medio en serio. Yo creo que el tema de la unidad hoy en día se plantea más que nunca, y más que todo, no tanto en la unidad de la izquierda y el progresismo. Es la unidad con el pueblo, si queremos manejarlo en esa categoría. Es la unidad con el ciudadano, si queremos manejar una categoría mucho más liberal. Es una realidad o una unidad con la nación. Esa nación que está ahí y que no está hoy aquí. Y que no está cada 4 años en el ejercicio, digamos, simbólico, a veces instrumental, formal, del voto. Que está en otras realidades, como en otras dimensiones. Y que uno no las ve ni las siente, ¿cierto? Y es allá donde está el gran esfuerzo de construir la unidad. Es la unidad de un poder que nace desde abajo. Es la unidad de un poder que nace con la energía y la potencialidad de ese otro y esos otros y otras que no se representan hoy en las formalidades de nuestra democracia actual. Esa democracia que está en crisis. Hoy somos unos grandes privilegiados porque estamos en un momento de una transición, crisis civilizatoria, dicen unos, y otros es un momento de transición, digamos desde el materialismo histórico, digamos una transición de un modelo. Y en ese modelo, en el cual nos encontramos de una sociedad y un modo de producción llamado capitalista, que ha venido sufriendo mutaciones y que la última que dábamos y que conocemos y que dramáticamente hemos experimentado, que es la expresión de ese modelo desde el neoliberalismo y que hoy está, pareciera, desapareciendo, y muchos progresistas dicen: nosotros hemos ayudado a que ese monstruo o ese fenómeno o esa expresión del neoliberalismo vaya desapareciendo. Hoy está desapareciendo y no la estamos pillando. ¿Qué es lo que están haciendo después de esa desaparición? Y aparece la inteligencia artificial, y aparecen otros tipos de desarrollo, y estamos en la transición de algo que todavía no nos la pillamos. Y no le dedicamos esfuerzo y energía a eso, porque estamos haciendo esfuerzo y energía de cuántos votos sacamos y con quién hacemos el ejercicio, para poder llegar y ganar un ejercicio de gobernar algo y no de tener el poder en algo ni de poder transformar en algo. Y en esa transición, como decía Antonio Gramsci, en ese claro oscuro salen los monstruos y nacen los monstruos. Y hoy están los monstruos y están apareciendo por todos lados y no los identificamos y nos van a devorar porque estamos concentrados en otro tipo de cálculos. Entonces la unidad, para terminar el calzón, es la unidad con el pueblo, con el ciudadano. Gracias. Muy bien, viejo Rodri. Bueno, entonces llegó el momento de escuchar al compañero que cometió el libro, ¿no? Uno comete sus libritos, ¿cierto? Así como otros cometen poemas. Mis amigos tienen un problema, es que cumplen sus amenazas. Él me amenazó con escribir ese libro y lo hizo. Y luego me amenazó con meterme aquí y lo hizo también. Fue porque me leyó una frasecita de Morán. O sea, el libro tiene como una inspiración metodológica, eso es llamado pensamiento complejo, ¿no? De Edgar Morin, se escribe morir, ¿no? Y entonces esa es como la nueva élite intelectual para las cuestiones metodológicas. Así como Bauman ha revolucionado la filosofía contemporánea con su tesis de la modernidad líquida, ¿no? Y ha removido todos los cimientos de esas certezas que teníamos. Yo las conservo aún como el último mohicano, ¿cierto? De ese mismo modo, Morán ha revolucionado el tema de las metodologías. Bajo esa orientación metodológica está escrito el libro, y por eso tiene algo que el compañero Ferney mencionaba ahora, que es el carácter pedagógico, profundamente pedagógico. Va a hablar Carlos, y aquí está su semblanza. Licenciado en Biología de la Universidad del Cauca. Le dije a la compañera presidenta de Telesur, ¿no?, que es una caleña, por supuesto vive en Venezuela hace muchos años, le dije: vamos a lanzar en Venezuela un libro de un autor caleño. Me dijo: mándeme la semblanza de él, y cuando leyó
licenciado en biología, me dijo, ¿qué hace un biólogo hablando de alta política? Fue lo primero que me dijo, ¿no? Licenciado en biología de la Universidad del Cauca, doctor en ciencias, PhD y especialista en química analítica del medio ambiente de la Universidad de Ginebra, diploma en desarrollo económico del Instituto de Altos Estudios del Desarrollo en Suiza, consultor, investigador, asesor, funcionario especializado en servicios públicos de agua y saneamiento básico, planeación urbana y regional, salud ambiental, desarrollo sostenible, ciencia, tecnología e innovación, gestión integral del recurso hídrico, adaptación y mitigación del cambio climático. Un contemporáneo esencial, dirían en Cuba, ¿no? El doctor Calderón cuenta con publicaciones tecnocientíficas en revistas especializadas, ha sido coautor y coordinó la edición de varios libros, entre ellos Colombia, el sueño de la democracia, en 1991, al calor de la Constituyente, ¿no? El agua, un recurso invaluable, en 1992, Salud ambiental y desarrollo, en 1995, La ciudad, umbral ambiental y societal, 1997, Plan de Desarrollo Turístico de Zipaquirá en el 2001, Gestión Pública de la Salud Ambiental en el 2007, y es coautor y coordinador integral de la revista Agua, Saneamiento y Ambiente, publicada entre 2012 y 2016. Progresista, militante por la vida, la justicia social y la paz. Compañero Carlos, por favor. Bueno, quiero dar un saludo cordial nuevamente a todos ustedes y agradecerles su presencia. Creo que hoy empezamos muy bien, venciendo a la lluvia, venciendo a esa inclemencia del tiempo que nos afectó el inicio. Pues bien, voy a hacer una intervención muy corta, puesto que en el libro se van a desarrollar, ustedes van a poder mirar las principales tesis sustentadas en recuentos históricos, en cifras y demás, y por lo tanto acá voy a aprovechar el tiempo para subrayar las grandes conclusiones que presento en el libro y las propuestas para esta coyuntura tan especial. En primer lugar, subrayo que para abordar el tema de la unidad de la izquierda y del progresismo tenemos que hacer acopio del pensamiento complejo. Y traigo a colación a Edgar Morin o Edgar Morin, como dicen los franceses, porque es un pensador contemporáneo que nos acompañó hasta hace un par de años y que revolucionó la manera de entender el mundo. Y como el tema de la unidad no es fácil, nos enseña Edgar Morin de interpretar esa realidad a través de los tejidos múltiples que recorre el camino de la realidad. Es decir, son caminos lineales, son caminos entrecruzados, como lo es la construcción de las convergencias que nosotros queremos en nuestro país para las fuerzas alternativas. Entonces, eso es lo primero que se subraya. No voy a desarrollar acá la tesis del pensamiento complejo, simplemente decirlo, tenemos que entender que no podemos analizar un tema tan complejo como la unidad a partir de razonamientos simples, lineales. Necesitamos hacer acopio de la ciencia de la prospectiva, ser capaces de construir futuros múltiples, no tenerle miedo a la incertidumbre, que es parte justamente de ese racionamiento holístico que requerimos para estos tiempos tan difíciles. En segundo lugar, para analizar y actuar sobre la realidad actual, tenemos que ser capaces de ahondar en las raíces históricas de los problemas. Entonces, ahí hacemos un recorrido bastante exhaustivo. Después del Frente Nacional, hasta la Constitución Política del 91,
posterior a la Constitución Política del 91, los diferentes movimientos que se construyeron en medio de las dificultades, haciéndole frente, por una parte, a lo que fue el Frente Nacional y al bipartidismo, y posteriormente catapultados por lo que fue la Constitución Política de 1991, que abrió nuevos espacios y que permitió, entre otros, que movimientos insurgentes pasaran de empuñar las armas a buscar su aceptación por medios electorales. Después de este recuento histórico, llegamos a los últimos acontecimientos más coyunturales. Hacemos un recuento de lo acontecido en el 2018 y en el 2022, tanto en la parte parlamentaria como en la parte presidencial, tratando de sacar la esencia de las enseñanzas que ahí nos plantearon los diferentes movimientos que participaron. Y finalmente, entonces, avanzamos hacia una propuesta concreta, que es en la cual me voy a detener en estos cortos minutos. Una propuesta de qué hacer en estos momentos. Lo que quiero mandar un mensaje es que la propuesta simple que voy a señalar se sustenta en una reflexión acudiendo a una metodología científica, técnico-científica, acudiendo a la reflexión de la historiografía de nuestra realidad política, e igualmente a un análisis juicioso de los principales actores que en estos momentos discurren en nuestro panorama político. La propuesta tiene, en primer lugar, 3 tiempos. El primer tiempo es el tiempo de las elecciones legislativas, luego viene el tiempo de las elecciones presidenciales y luego viene el tiempo de las elecciones territoriales. Las legislativas ya estamos prácticamente, según el cronograma electoral, en ello. Es importantísimo tener en cuenta que según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, ya todos los movimientos políticos que estamos participando en este proceso debemos rápidamente entrar a actuar, porque ya está definido un primer tiempo. El 26 de octubre son las consultas internas, las consultas populares, internas o interpartidistas, ya está señalado. Pero eso entonces nos retrotrae a una dinámica que ya en estos momentos la estamos viviendo, y es que cada una de las organizaciones que van a participar en estas consultas tienen que hacer ejercicio de democracia interna. Dejando ahí entonces el tema de los 3 tiempos, volvemos entonces a los instrumentos que vamos a hacer uso para acometer esos 3 tiempos que están concatenados dialécticamente. Los instrumentos que estoy planteando y que hacen parte de la realidad de la discusión con los compañeros del Pacto Histórico, del partido Movimiento Pacto Histórico que se va a construir con los compañeros de Unitarios y de otras fuerzas, son los siguientes. En primer lugar, pondero el esfuerzo inmenso que está haciendo el Pacto Histórico al connotar en su última declaración política, y en esto ha sido poco difundida, ha sido muy poco difundida, y yo llamo la atención a las otras fuerzas. Por ejemplo, Laureano, ahí había que releer con detenimiento por parte de los compañeros esa última declaración política de diciembre del Movimiento Pacto Histórico, en el cual no hablan ya de un partido unitario, sino de un movimiento unitario. Y eso tiene una connotación en términos sociológicos, antropológicos, políticos, totalmente diferente. Y aventura, en el buen uso del término, el hecho de que no va a ser necesario que se disuelvan orgánicamente las organizaciones que se van a fusionar. Eso era una reivindicación que yo en el libro que planteaba al comienzo, porque con razón se oponía a que la fusión que se planteaba dentro del partido unitario, el Pacto Histórico, llevara a la discusión orgánica de lo que
diferencias o procesos internos, expresiones o corrientes al interior de ese movimiento activo que se iba a constituir. En esa última decisión, espero sea respetada, por lo menos para la discusión central del Congreso Constitutivo del Pacto Histórico, que dará lugar ahora en el de mayo, pero va a tardar porque no hay tiempo, sencillamente. Si no se toma la decisión en julio, no más el tiempo, porque al 6 de julio ya el nuevo movimiento o partido histórico tendrá decir que va a la consulta partidista o a la consulta interna el 26 de octubre. E igualmente tendrá que decir con quién se va a ir en la consulta interpartidista que se hace recurrente coincidiendo con las elecciones parlamentarias del 27 de marzo. Es decir, aquí unos tiempos están encima. Me parece muy importante que las fuerzas políticas del común espectro de la izquierda revisen esas decisiones que vienen adelantando, porque ahí se abre una oportunidad muy importante que no estaba sobre el tapete de las discusiones hace unos pocos meses atrás. Igualmente, yo soy consciente de lo siguiente: he tenido la fortuna de participar activamente en el proceso que se viene liderando por parte de unitarios en el Valle del Cauca, donde efectivamente se han adelantado una serie de discusiones muy importantes. Y yo ahí he sido enfático en señalar la pertinencia de estar revisando permanentemente las decisiones, porque las coyunturas en nuestro país cambian de una manera impresionante. Hasta hace 4 meses atrás, cuando se hizo la reunión nacional de Colombia Humana, el presidente habló de partido único y eso generó un poco de confusión. Claro que cuando él explica a qué se refería con partido único, era todo lo contrario de lo que entendíamos los militantes de la izquierda, de que era un partido único. Un partido único pues excluía a los demás partidos y fueran en la historia antítesis de la democracia, porque el partido único era el sinónimo de la dictadura del proletariado. Entonces, digamos, dentro de esa lógica no cabía y no era lo que efectivamente estaba diciendo el presidente, y luego con sus intervenciones quedó clarísimo que no se refería a un partido único al estilo leninista, sino que se refería a un proceso unitario totalmente diferente, abierto y demás. Pero eso se fue decantando hasta la última decisión, donde ya no se habla ni siquiera de partido, sino de movimiento. A mí me parece que ahí hay que prestarle atención a ese proceso. Ahora bien, yo reivindico de que los compañeros de unitarios, por razones, óigase bien, de tipo constitucional y legal, por razones culturales, por razones políticas de coyuntura, por razones de diversidad, quieran mantenerse en sus expresiones propias que le dan cierta dinámica diferenciada en esta coyuntura. No debemos de tenerle miedo o temor a esa incertidumbre. Recordemos que para entender estos procesos tenemos que acudir al pensamiento complejo. No es tan sencillo, no es lineal, no es blanco y negro. Por ejemplo, nos contaba Laureano que la Unidad Democrática, posteriormente Esperanza Democrática, luego de un proceso de reivindicar nuevamente la personería jurídica perdida del EPL, logró que el Consejo de Estado reconociera, y el Consejo Nacional Electoral, una personería, porque ellos habían sido víctimas de violencia política, y en consecuencia se ha aceptado jurisprudencia de que aquellas organizaciones víctimas de violencia política, como la Unión Patriótica también, puedan entonces disfrutar de una personería jurídica y de ciertas prebendas para su actuar. Yo
en lo personal y en mi discurrir político, no veo inconveniente en que estas organizaciones, por sus características específicas, especiales, puedan conservar su propia dinámica partidaria. Todos estos agrupamientos, pondero como fuerza muy importante y prioritaria el movimiento, partido, raya, movimiento, finalmente como se define en el Congreso del Pacto Histórico, pero también reivindico la pertinencia de que por esas razones que hemos señalado, pues puedan tener subsistencia otras fuerzas políticas y esa también sea una realidad que hay que respetar. ¿Cuáles son aquellas otras organizaciones que por excepcionalidad constitucional también van a mantenerse aparte? Son los movimientos étnicos. Los movimientos étnicos, por razones de nuestra constitución política, tienen unas ventajas, y es que tienen unas curulas aseguradas. Los movimientos tanto de circunscripciones especiales de las negritudes y las circunscripciones especiales indígenas. Entonces ellos dicen, no, nosotros conservamos nuestras personerías porque eso nos garantiza también una gabela, llamémoslo así, en la participación política. Y eso hay que respetarlo. Traigo a colación el ejemplo de Maíz. Maíz, si bien no sacó finalmente curul en las pasadas elecciones porque del 2018, porque no pudo alcanzar el umbral, por vía de la excepcionalidad que da la Constitución y la participación en las circunscripciones especiales lograron la curul. Entonces eso está bien, eso me parece que es consecuente y no por ello no suma. Por eso está también otro ejemplo que ya lo mencionaban acá de excepcionalidad constitucional, y son las CITREP, las circunscripciones transitorias especiales de paz. Son 16 curules que también juegan en esta coyuntura. Son 16 curules que tenemos la obligación de que sean realmente representantes de las víctimas. Y ahí esa va a ser la obligación. Ellos no van a renunciar a esa excepcionalidad constitucional. Pero lo que significa y lo que yo quiero plantear es que tanto el pacto histórico como unitarios, como estas otras fuerzas por razones étnicas, comunes, por ejemplo, tuvo la fortuna de tener por favorabilidad y por excepcionalidad constitucional la posibilidad de tener 5 curules a la Cámara y 5 curules al Senado, independiente del número de votos. Y eso lo supieron aprovechar. Mal se hubiese pensado en ese momento que renunciaran a sus personerías jurídicas para adherirse a otra organización. Quiero entonces señalar, la unidad no se construye desde un solo polo, es multipolar, es multieje, y todas estas fuerzas pueden en determinado momento hacer convergencia para aglutinarnos y lograr esas mayorías que nos habíamos propuesto en el Senado y la Cámara. Todas estas suman un gran bloque del partido, movimiento unitario del Pacto Histórico, pero también un bloque importante, y ahí tendrán que tomar las medidas pertinentes a que haya lugar al interior de unitarios, hacer los procesos de alianzas, los procesos de coaliciones a que haya lugar, porque ellos sí pueden hacer coaliciones, y eso es válido, me parece totalmente pertinente, no es un proceso que vaya en contravía, también puede sumar, tienen sus propios nichos electorales, e igualmente las otras fuerzas que he señalado, también todos suman. Yo a eso le he llamado pedagógicamente una gran confluencia democrática, es decir, pacto histórico, unitario, las fuerzas que aprovechan las sensibilidades constitucionales, todo eso es una gran confluencia democrática. Entonces, esa gran confluencia democrática va a ser, digamos, el esfuerzo conjunto, diverso, múltiple, que va a hacer acrecentar las fuerzas de la izquierda y el progresismo. Subrayarlo, un sector muy importante, y es que el partido Alianza Verde muy probablemente se fracciona o se escinde en los próximos meses, hasta cuando ya pues lo define el Consejo Nacional Electoral, pero hay una decisión y muy probablemente salga un sector
salga un sector que ha sido reacio a las reformas del cambio y se ha pasado del lado de la oposición de la derecha, y quede un sector más democrático, más alternativo, más cercano al gobierno del cambio. Y eso me parece que es muy importante. Y ya ese sector de la Alianza Verde, que es muy importante a mi juicio, podrá tomar la decisión que alguien tenga, o mantenerse como partido reivindicando sus raíces históricas propias. No tendría que molestarnos, eso está bien. Yo lo ubicaría en ese gran globo de la confluencia democrática como otra expresión, o tomar la decisión de fusionarse o adherirse a los otros esfuerzos que se vienen realizando. Pero eso nos coloca dentro de otra lógica diferente. Y ya para las elecciones en el otro tiempo, que son las elecciones presidenciales, entonces ya juega lo que aquí se viene diciendo, y es la apuesta al gran Frente Amplio. Petro ganó con 11.300.000 votos, más o menos. Y no son 11.300.000 militantes de ninguno de los partidos de izquierda solamente. La mayoría son personas independientes y en diferentes partidos políticos. Obviamente, también con una fuerte presencia de la izquierda, pero ciudadanos. Lo tenemos que ganar, es al pueblo, como bien lo decía el compañero Rodrigo. Tenemos que acudir, y ahí en el libro le dedicamos varias páginas a reivindicar el poder popular. Tenemos varias páginas en las cuales explicamos que ese Frente Amplio no solamente va a estar constituido por las fuerzas políticas de la izquierda y el progresismo y afines, sino también por las organizaciones sociales, por el pueblo organizado, y eso es lo que le va a dar soporte y sustento. Y en ese orden de ideas es importantísimo entonces que todos estos procedimientos democráticos que se vienen planteando para elegir las directivas de cada partido, de cada agrupamiento, o incluso el orden en las listas, me parece que tiene que acudirse al constituyente primario. Tiene que, como bien lo señalaba Ferney en su intervención, que coincidimos plenamente. Si bien en el proceso del pacto histórico, del proceso de constitución del movimiento, la lista cerrada no se entiende como se hizo anteriormente. Es decir, rechazamos el bolígrafo, estamos de acuerdo. Ahí se plantea es que existan mecanismos previos, democráticos, de consulta con el pueblo para definir el orden de esas listas. A mí me parece que eso es un salto cualitativo enorme, grande, en el cual muchas fuerzas estarán de acuerdo y mirarán con buenos ojos esa actitud. Pero lo mismo aplica, querido Laureano, para unitarios. No puede ser que unitarios no entren al pacto histórico porque se hicieron lista de dedo, y cuando sacan los candidatos de unitarios a los cuerpos colegiados de la coalición, entonces los elijan a dedo. Es decir, habría que ser totalmente consecuente con lo que se predica y reivindicando como válidas cada uno de estos agrupamientos. Tenemos que hacer acopio de la democracia interna como una condición sine qua non para el ejercicio de la democracia y para ganar las elecciones. Y eso hay que aplicarlo entonces también, y no voy a entrar en ese análisis porque eso nos ocupará otra reunión, cuando sean las elecciones territoriales del 2027. Yo creo que ahí ya tendremos que superar el error del 2023 y las críticas y todo lo que ocurrió, y ahí hacer un replanteamiento, una autocrítica general para realmente construir el positivo. Yo cierro diciendo que definitivamente la unidad también se hace con conocimiento. En el lanzamiento de la Escuela de Formación Política que realizó la compañera Carolina Corcho, nos dio la posibilidad de participar de manera muy generosa. Hay un auditorio bastante amplio, yo le calculo que entre los que están adentro y afuera más de 1.000 personas, 1.200 personas, y pudimos intervenir. Yo centré la intervención sobre algo que les voy a plantear, y es que definitivamente hay que formar
cuadros. Hay que hacer acopio a la educación, a las escuelas de liderazgo. Es un tema en el cual estamos atrasados. La desinformación en la cual nos tiene la extrema derecha y los medios de comunicación tradicionales o corporativos se combate con educación, se combate con información, con estudio. Hay que volver nuevamente a la posibilidad de reivindicar el conocimiento como parte esencial del cambio. El cambio y la transformación en nuestro país también se hace con inteligencia. Eso es uno de los temas que se quería señalar. Y con liderazgo. Los liderazgos juegan ahí un papel importante. Tenemos la fortuna de tener líderes excepcionales. Aquí tenemos ejemplos de líderes de diferentes organizaciones que nos enaltecen. Eso es parte importante. Pero cada vez nos quejamos. Faltan liderazgos, faltan más líderes. Tenemos que formar a los jóvenes. Tenemos que avanzar en generaciones de relevo que permitan que efectivamente nosotros podamos pensar a mediano y a largo plazo, teniendo asegurado el norte estratégico. Y para eso tenemos que construir esas escuelas de pensamiento, esos centros de pensamiento. Me parece que es un esfuerzo importante para el trabajo político que nos plantea la historia en estos momentos. Yo termino diciendo, tal vez somos ilusos, tal vez somos demasiado idealistas, pero yo sigo creyendo que la unidad es posible, que la unidad es un camino complejo, como lo he descrito, pero posible, que tenemos que saberla analizar y reinterpretar, no como lo hemos hecho hasta el momento, a la vieja usanza, sino de nueva manera, reinventándonos nosotros mismos. Y siempre, cuando podamos hacerlo, compañeros, darnos un abrazo fraternal, porque las diferencias siempre entre nosotros, los compañeros, entre nosotros, los que hemos militado por la vida, por la justicia social, por la decencia, por la dignidad, deben primar los principios fundamentales que nos unen, y son esos valores que he mencionado. Y con ese espíritu seguir avanzando. Esa es la invitación que yo les hago, igualmente a que lean el libro. Yo he tratado de hacer un resumen muy apretado en estos 15 minutos, pero he querido recobrar la esencia de lo que se tiene. Entonces, pensamiento complejo, acudir a una reflexión retrospectiva de la historia, hacer prospectiva y crear escenarios de futuro diversos, tener la posibilidad de entender que la unidad no se construye desde un solo lado, sino desde muchos lados, que tenemos que hacer una gran juntanza en lo que yo denomino esa confluencia democrática, sin descalificar ninguno, sino validándolos en su dimensión específica, en su historia concreta, en la calidad de los aportes que cada cuerpo puede hacer, y finalmente reivindicar los liderazgos y reivindicar la capacitación y la educación como componentes consustanciales del cambio. Eso era lo que quería comentarles, compañeros. Muchas gracias.